¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos acá en su programa de Descubriéndonos. Hoy nada más estamos José y yo. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, Luz. Pues con este tema que quieres que discutamos hoy, que está muy interesante y escabroso. Interesante, escabroso y además, ay, cómo nos escurrimos para tratar de hablar de él. Y a lo mejor entre lo interesante, lo escabroso y este escurridizo en lo que nos ponemos, pues a veces pues nos perdemos. Y creo Sí, que por eso es importante hablar de él. Vamos a hablar del dolor. Eh, Pues voy a decir a lo mejor algo que es absolutamente absurdo, pero bueno, cuando hablo de esto de escurrirnos es porque, pues en tanto el dolor duele, y es terrible eso de que duela, eso que se siente, esa angustia que provoca, ese estado en el que te coloca, pues usualmente estamos tratando de escondernos, de huir de lo que eso nos provoca, de que si vemos que por ahí viene algo de eso, pues es preferible, mejor lo dejo allá, ya no quiero saber nada de eso, pero tiene sus consecuencias fuertes, ¿no? sí. Ahorita, que estabas hablando de todo esto, recordé el famosísimo texto de Freud de Una psicología para neurólogos, que además nunca publicó, pero donde tiene una serie de cuestiones especulativas sobre el funcionamiento neuronal y sobre los montos de afecto, cómo opera todo ese tipo de cosas. Pero dice algo muy relevante ahí, y que, digamos, es una especie como de epifanía de Freud, y es sobre el dolor. Él en el punto 6 del proyecto de psicología para neurólogos se llama el dolor. Ujú. Y ahí lo que propone Freud es que el dolor no tiene que ver con un sentido de calidad de la emoción. No es cualitativo el dolor. El dolor es cuantitativo. Mucho de algo produce dolor. Mucho de algo muy bonito te duele. Una emoción muy intensa y demás te puede hacer llorar y te puede hacer hasta sufrir de alguna manera. Algo muy maravilloso. Entonces, eso plantea Freud en ese punto. Y lo que me parece también relevante es que, digamos, ya a la luz digamos, de que es un texto, digamos, una serie de propuestas muy viejas, muy antiguas de Freud, pero a la luz de hoy, de lo que tenemos hoy, nos da mucha luz, de verdad, en ese sentido. Así es luz. Y entonces esa luz que da tiene que ver con la idea de la discontinuidad. Para Freud, el cachorrito humano, cuando es parido, pues está en un estado, digamos, ahí de bienestar, de algo raro, ¿no? Y coso ahí, ¿no? Está ahí. Y lo que lo marca, lo que hace que haya algo del orden de la singularidad, de la diferencia con ese estado de cierto bienestar, placer, pero donde no aparece él como protagonista, sino cierta condición anónima, ¿no? Que está ahí, es el dolor. Ese rasgo de dolor es lo primero que es una especie de un 2-3 por mí Ujú. en el dolor. Y entonces ese dolor arquitectural, ese dolor que nos funda, también Freud le llama, habla de que ese dolor, como es un dolor fundante, es un dolor que te saca de la condición anónima, es un dolor que de alguna forma te dio la posibilidad de estar y ser en el mundo como un protagonista, habla de un masoquismo originario. Porque, porque obviamente es un dolor que aunque es dolor, no es tan desagradable. O sea, el bienestar en el que estabas resulta ser más, te confunde más, puede ser más inhóspito, para decirlo de alguna forma, aunque lo anheles, pero ese dolor te dio la posibilidad de estar, decir, ouch, ese ouch, hay un ouch donde dices ouch, tú. Entonces, ese masoquismo también le llama a Freud masoquismo femenino. En ese sentido, lo que estaría proponiendo Freud es que la estructuración de la subjetividad humana, de toda la subjetividad humana, de personas que nacen con pene o con vagina, tiene que ver con ese dolor arquitectural que genera ese masoquismo originario y ese masoquismo femenino.
y que ese masoquismo femenino es en última instancia o en primera instancia, si lo pensamos en estructuración, como algo fundante necesario de la vida de los hombres. Quizá ya nada más para pensar, pienso en Sartre, ¿no? Cuando habla del dolor de existir, este dolor que implica el darte un lugar en el mundo, cuando quieres ser un protagonista de tu historia, cuando quieres aparecer ahí, no simplemente irte adaptando a las circunstancias, ese dolor de existir, ¿no? Entonces, que este dolor tiene también esta cara que tiene un elemento esencial porque es un carácter normativo de lo que es nuestra existencia, nuestra vida, nuestro ser en el mundo, ¿no? Sí. Qué importante esto que estás diciendo, porque em, creo que de pronto tenemos la idea, o es una idea muy generalizada, en que los seres humanos, porque así estamos acostumbrados a verlo, naces como bebé, esto que tú dices coso raro, que realmente son cachorritos, como un cachorrito de perrito, como un cachorrito de cualquier otro mamífero que podamos nosotros ver, y que pareciera ser que por el simple hecho de nacer como cachorro humano tenderás a tener una serie de pasos a seguir de forma automática que implican pues que algún día lleguen a estar como estamos hoy en día acá, ¿no? Y que entonces el dolor no juega ningún juego ahí porque no tiene que ver con el asunto del desarrollo, no tiene que ver con el asunto de un lugar que tome en el mundo, ¿no? Y, y esto que tú estás comentando ahorita, en el sentido de que eso que le duele al cachorro, que no sabía que era algo que existía, o sea, el cachorro viene y está en un estado de bienestar en el que nada está provocándole ningún tipo de incomodidad. Es todo parejo, es todo igual, es todo, eh, pues así, parejo, ¿no? Entonces, llega un momento en el que hay algo que le produce eso que tú decías, ese ouch, ese malestar, esa circunstancia dolorosa, que es inaugural, pero que le permite la posibilidad de advertir que lo otro era rico, que lo otro era bueno, que lo quiere desear, que quisiera estar en esa posición, pero no podía verlo sin que el dolor surgiera. Entonces, es bien interesante porque entonces el dolor juega un papel muy importante dentro de nosotros para humanos porque nos permite hacer un alto, porque nos permite advertir, porque nos permite preguntarnos, porque nos permite posicionarnos en un lugar diferente al que normalmente estamos teniendo. O sea, si vamos automáticamente, si vamos plano todo, y que además pues es algo que pareciera ser de pronto que actualmente es como lo que se pretende, ¿no? Que haya una hoja de ruta, que tenga una dirección única, que llegue a un lugar que siempre va a tener un final que es como ya lo que tuvo que ser. Y nos damos cuenta que si no hay estos saltos, que si no hay estas crisis que nos provocan dolor, que nos hacen verdaderamente sentir que nos estamos deshaciendo, algo que nos hace verdaderamente contactar con aquello, que nos hace preguntarnos por qué eso me gustaba, por qué no, por qué estaba bien, si no llegamos a esos puntos, no hay manera de poder advertir que lo otro estaba. Sí, o sea, lo que planteas, por ejemplo, Dostoyevsky, ese es todo el espíritu de Dostoyevsky, o sea, mostrar que el dolor puede tratar de ser evitado y puedes huir del dolor y todo eso, y eso no te hará más que siempre un ser desdichado. La cuestión es tomar el dolor como experiencia y hacer acuse de recibo de lo que el dolor tiene que llevarte, traerte, y con ello colocarte en un lugar diferente. Pero entonces, en estas sociedades que tenemos, en estas sociedades analgésicas, que están como evitando que vivamos el dolor. Entonces, por ejemplo, es común que si se muere alguien cercano a mí, yo estoy sufriendo, los amigos o algún psiquiatra me quiera dar una pastilla para que yo no sufra tanto. Cuando el tema es que es muy relevante sufrir lo que tenga que sufrir, porque eso me ayuda en el proceso. Es como si fueran los jugos gástricos que se requieren para digerir algo. El dolor es esos elementos que nos ayudan a tramitar una experiencia, a darle el peso, la importancia. Y si me estoy regodeando en el dolor o en el sufrimiento, pues entonces tramitar eso, porque también eso es otro lado de la enseñanza. O sea, ¿por qué no estoy queriendo pasar la hoja? Porque estoy como mariposa nocturna quemándome en el foco, ¿no? Sabiendo que me estoy quemando en el foco. ¿Por qué no voy
a otro lado. Bueno, eso también es una enseñanza. Pero lo que destruye eso y lo que hace que se banalice el dolor, que se trivialice y que se vea simplemente como un asunto que no hay que más que evitarlo, es esta sociedad analgésica, ¿no? En donde el dolor, el malestar, la incomodidad, lo que hay que buscar es un placer, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, pues sí, tenemos una mirada muy sesgada de lo que es el dolor, el sufrimiento, el malestar, la incomodidad, y no darle el peso y la importancia que si se lo damos, eso corrige el rumbo de nuestras vidas. Ujú. Eso nos ayuda a advertir dónde están los arrecifes para no encallar nuestros barcos. Pero si lo evitamos, estaremos como las moscas dándonos contra el vidrio, porque no lo entendemos, ¿no? No hemos tenido, el dolor del golpe no ha sido como advertido, ¿no? Entonces seguimos ahí dándonos de golpes, porque está todo trivializado, banalizado, en esta forma de, de, de irla pasando analgésicamente, huyendo del dolor, huyendo de la confrontación. Y bueno, pues el sinsentido nos lleva siempre como a cierto desconcierto, malestar, quizá dolor. Y eso que estás diciendo, ¿no? Pero sí, Dostoyevsky dice, o sea, definitivamente que digamos que aquel que huye del dolor está condenado a tener una vida infeliz. Mientras que aquel que se utiliza el dolor como para hacer notas, para ver por qué es el dolor y demás, sí puede ser usado el dolor para que haga un cambio de ruta, ¿no? Hay un filósofo que se llama Maurice Berman, que tiene un libro que se llama La cultura del dolor. Y él lo que propone es que esto básicamente de que el dolor siempre tiene o sea, que no estrictamente el dolor emocional, ese dolor emocional siempre está teñido con las experiencias que hemos tenido de dolor físico. Y que el dolor emocional está de alguna forma, podemos acceder a ese dolor emocional a partir de esta vinculación con el dolor físico, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hay una película de no recuerdo cómo se llama, que es sobre dos hermanos. Esto está en los límites, creo que de Brasil o de Argentina, que dos hermanos que se emborrachan, hay una mujer ahí, y uno de los hermanos termina matando al hermano. El dolor es tan grande o sea, cuando ya está sobrio, que se quiere matar. O sea, no encuentra la manera de tramitar ese dolor. Y entonces, lo que hace es eh, lo opuesto a lo que él siempre había sentido. Entonces empieza a tratar ellos eran esclavistas. La misión se llama la película. Ok. Y entonces va subiendo, él se pone unas cosas de peso así, va subiendo por una cascada, porque necesita ese dolor físico que por capilaridad le ayuda a encontrar una posibilidad de no matarse, de no sucumbir a ese dolor emocional que tiene. Entonces ese dolor físico entonces cuando le están sangrando los dedos y todo eso, y alguien intenta ayudarlo, él quita la mano diciéndome, por favor no, porque tu ayuda, o sea, no me alivia. Tu ayuda hace que el maltrato sea peor. Yo necesito sufrir físicamente para que esta condición emocional pueda encontrar de alguna forma cauces y montos para poder hacer las cosas, ¿no? Sí, qué interesante forma de ver esto que nos estás diciendo respecto del tema del dolor y de el papel tan importante que tiene que ver en nuestra vida como humanos. Em, Sin embargo, no puedo, ahorita que te escuchaba, de pronto pensé en que cuando estamos hablando de esta circunstancia analgésica del dolor, en cuanto estamos hablando de esto, de no querer sentirlo, de esto de querer ocultarlo, porque finalmente genera un malestar tremendo, em, parece que se abre una especie de clasificación, ¿no? Estamos acostumbrados a estar clasificando en lo que es bueno y lo que es malo. Y me pareciera ser que el dolor usualmente está
del lado de lo malo en esa clasificación. Y entonces, cuando estamos pensando, o sea, pensamos imaginariamente en este tema de poner de un lado este tema de lo bueno y lo malo, esa tendencia humana que siempre tenemos a estar moralizando las cosas, lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo. Siempre creo que el dolor es algo que ponemos en el asunto de la clasificación de lo malo. Y entonces, cuando nosotros clasificamos del lado de lo malo, pues es en donde queda lo negativo, lo descalificado, lo que no debe de ser, y lo que de alguna forma cuando entra dentro de mis criterios de clasificación personal, entonces si tengo el dolor y está del lado de lo negativo, entonces inmediatamente es como que no debe de estar. Es algo que yo no debería de tener, es algo que me descalifica, es algo que yo no debería de estar pensando. Entonces, este hablar tuyo, esto que estabas comentando en relación a la posibilidad de que el dolor pueda tener una circunstancia diferente para el ser humano, que pueda provocar algo distinto, no es algo que sea sencillo, porque básicamente más bien es algo que no queremos estar teniendo con nosotros, ¿no? Está en el lado de lo que no debería de tener un lugar en mi vida. Y sin embargo es constitutivo de lo humano, ¿no? Y la única puerta para poder cambiar tu estilo de vida y tus cosas. O sea, cuando tenemos estas formas de vida en donde nos metemos en una serie de automatismos y ya no tenemos como verdaderamente pues una condición de estar viviendo nuestras vidas, sino simplemente sacando al buey de la barranca, estando siempre de manera como automática, sin mayor reflexión, lo único que te hace cambiar de rumbo es el dolor. Es el momento en que te dices, ¿qué está sucediendo? ¿Qué vas a hacer? Entonces, que de hecho tiene que ver necesariamente para que eso suceda, que ese dolor te pueda llevar a una especie de crisis. Entonces, estas crisis, este dolor, lo que tú estás diciendo, o sea, en estas culturas analgésicas, pues lo que se hace es verlo como simplemente algo a ser evitable. Y no que la única posibilidad de cambiar, de poder modificar nuestra vida en un sentido favorable, de apropiarnos de nuestra existencia, es a partir de hacernos cargo de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, y de darle un peso y darle una importancia. Y es paradójico, pero, por ejemplo, a veces, si de verdad estás concernido por algo, por ejemplo, esto que tú estás hablando de una pérdida, vamos a poner algo que no sea tan grave, digamos, una pérdida amorosa, y tienes en este trámite el dolor de la pérdida y todo ese tipo de cosas, eso es algo muy importante, porque te ayuda a procesar las cosas, a realizar un verdadero trabajo del duelo, ¿no? Si no hay eso, pues es un poquito como que pierdes a la persona y estás como en la cultura de consumo, ¿no? Esperando el Sí, para relevo, sustituir, ¿no? sustituir el ¿Cómo otro, le no hago sé para que qué. esto se quite? Sí, Le pongo encima. claro, y entonces es esta parte de estar sacando un clavo con otro clavo, de estar en todo ese tipo de cosas, pero en donde en realidad no perdiste a alguien, sino simplemente es un soporte, una silla de ruedas y quieres otra, y entonces esa forma de vincularte, ¿no? Sí. Y que eso hace que pierdas la relevancia, la importancia de lo que esto que te está generando la pérdida tiene para ti. Y eso, o sea, no, este tema que tú decías, o sea, no puedes seguir adelante, o bueno, sí puedes seguir, por supuesto, muchísima gente lo hace, ¿no? Pero dándole su valor a eso para tratar de entender por qué te dolió, qué fue lo que pasó, qué te llevó ahí, eh, eso que te hizo estar en esa circunstancia, se pierde absolutamente con este tipo de circunstancias analgésicas, ¿no? ¿Cuánta gente, José, no en los espacios analíticos, de pronto dicen, es que tengo un dolor tan profundo que me puede dar algo para no sentirlo, porque yo quisiera que de verdad esto se acabe y cómo le hago para quitármelo? Porque no están acostumbrados, porque todo lo que han estado haciendo al paso del tiempo ha sido ir escondiendo, como que poniendo abajo del tapete el asunto del dolor para que no se sienta, y han ido poniendo una serie de cosas encima. Decías en un programa pasado, betún, ¿no? Porque no nada más es que le pongas algo encima, sino que además se vea bonito, para que parezca que esto no tuvo valor, ¿no? Esto que tú decías del clavo que va a sacar al otro clavo, como diciendo, ay, a mí esto no me interesa, mira, yo te voy a mostrar que yo esto, que yo puedo.
Entonces, que no se note, o estas formas de revancha de estos de orgullos, ¿no? No le voy a demostrar que me dolió para que entonces no sienta. Y, y en realidad estamos perdiendo una oportunidad muy valiosa de poder replantearnos, de poder preguntarnos, de poder contactar con nosotros, del poder tocar nuestro corazón y decir, híjole, pues sí, ouch, me dolió. Me dolió terriblemente, es algo que sí me lastimó profundamente y sí, no se va a solucionar para mañana, es algo que va a tener que llevar un camino para que se resuelva. O la otra parte, o sea, porque no salgo de ahí y también sigo adentro, pero no hay manera de podérmelo preguntar si no contacto con eso, ¿no? Y lo de la película esta de la misión, ¿no? Esta parte Ujú, donde el dolor físico a veces no solo es importante, sino necesario para tramitar el dolor emocional. Está probado, por ejemplo, que mujeres que han sido violadas y que han sido golpeadas y maltratadas, ese maltrato y esos golpes y todo eso es paradójico, pero les ayuda a enfrentar con mayor claridad el asunto del sufrimiento por la cuestión de haber sido violadas. No es poco común que algunas de estas mujeres violadas, cuando no han sufrido este maltrato, esta serie de cosas, hasta culpa tengan. Es paradójico, o sea, fueron violadas, pero entonces desarrollan una culpa como de no habré sido yo, no habré sido que yo seduje y no me di ujú, cuenta y que no sé qué y no sé cuánto. Entonces es esta parte de pensar que este dolor tiene su papel y su peso para tramitar otras cosas, ¿no? ujú, Entonces, este dolor emocional, dolor psíquico, este dolor físico, estas diferentes formas de dolor que de alguna forma vienen a perturbar nuestra cotidianidad y que si no perturbamos esta cotidianidad nos vamos esterilizando, ujú. nos vamos como empezar a tener unas vidas sin demasiada sustancia, ¿no? Es el dolor la condición de posibilidad para poder salir, para poder cambiar. Entonces eso que tú decías, Luz, de que es importante poner al servicio del trabajo analítico ese sufrimiento y ese dolor, porque eso es lo que le va a permitir a la persona cambiar, Ujú. advertir toda la serie de cosas que se están jugando ahí y no estar simplemente como huyendo, como si fuese eso que tú dices, ¿no? En ese espectro de bueno, malo, malo, huyo de lo malo, no quiero lo malo, sino si, a ver, espérame, no es así. Y esta forma que estás planteando, José, que me parece muy relevante que volteemos a ver, porque permite la posibilidad de un reposicionamiento, o sea, de moverte de un lugar a otro lugar en el que usualmente has estado, solamente puede ser posible si adviertes, si le das el espacio a ese dolor y a lo que te duele y a lo que te lastima y a esa sensación que tú tienes y esa emoción tan profunda que efectivamente duele y que lastima. Pero estamos viviendo también eh, una cotidianidad en la que los discursos son discursos positivos, del tú puedes, esto no puede ser, el asunto de que la gente que sienta dolores de débiles, este tipo de cosas, si tú te amilanas ante el dolor, entonces no vas a ser una persona exitosa. Y entonces le vamos agregando muchísimo más detallitos al asunto de lo que va al botecito de lo malo, ¿no? Además, en una serie de exigencias sociales, exigencias culturales, en las que se supone que si tú le das un espacio al dolor, entonces también te descalificas desde otro tipo de lugares, o sea, como que esa debilidad, que es de débiles, que es de cobardes, ¿no? El estar tratando de advertir eso. Y esas descalificaciones también, lo único que provocan es que tú vayas ocultando eh, pues eso que sientes, porque el dolor ahí está. O sea, que tú quieras no darle un lugar, que tú no quieras hablar de él, que empieces a poner cosas encima para que no se vea, no quiere decir que no esté, ¿no? Ahí está, lo estás sintiendo y simple y sencillamente estás poniendo como una especie de tapón para que eso no, para que no salga el agua, pero eventualmente eso saldrá fuerte y tendrá consecuencias complicadas también, ¿no? Qué es esto, no? O sea, es darle legitimidad al dolor, Ujú. ¿no? Pero también hay verdad, ahorita pensaba en Dostoyevsky, que también él piensa que hay gente que no merece el dolor. Y que es esta gente, por ejemplo, que lucra con el dolor, que hace uso del dolor.
que se está regodeando en el dolor para obtener beneficios, para ve cómo sufro, ve cómo me la paso mal, para lastimar tu super yo y hacerte de alguna forma a ti como victimizarse y entonces llevarte a ti a tener que compensar, a solucionar, a resolver, a dar a la otra persona. Entonces ahí es donde Dostoyevsky dice que esa gente no merece su dolor, ¿no? Porque está lucrando con él, no está aprovechándolo para hacer nada serio Sí, para sí misma, sino está lucrando con él, está haciendo uso para manipular a los otros, ¿no? Para hacerlos sentir culpables del sufrimiento de esta persona. Entonces, mira qué mal estoy, no sé qué, no sé cuánto. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿y qué estás haciendo tú para estar mejor? O sea, ¿qué es ujú, lo que tú estás haciendo? O sea, no huyamos del dolor, sino, pero no te regodees en el dolor, claro. ¿no? No estés usándolo como bandera para obtener cosas, porque entonces ahí lo que estás es lastimando, es la dignidad de la gente que está alrededor tuya, porque obviamente todos somos concernidos, tocados por el dolor del otro. Entonces, si la persona está obteniendo una alhaja de eso, está obteniendo una ganancia de eso, pues sí podemos como con claridad eh, ver que finalmente pues, o sea, no es un dolor que lo vaya a encaminar a un propósito superior, sea un proceso de enseñanza, sino al revés, o sea, es un dolor que está cultivado para que esté ahí, para todos los beneficios secundarios que obtiene por ese dolor. Entonces, también es importante como advertir que no necesariamente todo dolor puede ser una plataforma de despegue, sino hay unos que es un lodazal espantoso, ¿no? Y Ujú, entonces están ahí todos ahí en una lucha en el lodo y que todos los que se acercan con estos usos del sufrimiento y del dolor, pues salen lastimados, ¿no? ujú. Pues, José, me parece que ha sido un tema sumamente interesante para poderlo plantear, que daría para muchas más eh, formas de estar ahí abordando, pues, mucho alrededor del dolor, pero creo que fue muy importante que lo trajéramos hoy y que invita a la posibilidad de descubrirnos, de reflexionar respecto del dolor, de nuestra propia posición respecto de ello, de cómo me estoy relacionando con el dolor, cómo me estoy moviendo. eh, Preguntarnos, ¿no? Y en función de eso, pues irnos generando condiciones diferentes respecto de lo que nosotros estemos viviendo con nosotros, con nuestro entorno, ¿no? Pues, pues mucho gusto en haber estado acá contigo. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa. Claro que sí, Luz, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a quien está atrás de cámara, que es Emanuel. Y muchísimas Gracias. gracias también, efectivamente, Manuel, y a todos los que están atrás que nos Exacto. estén viendo en este programa. Muy buenas tardes a todos.